Arranca tranquila. Bien. Bueno, ahí ya permite la grabación. Bueno, como para comentarles, el paper que preparé para el día de hoy es sobre microplásticos y nanoplásticos en ateromas y eventos cardiovasculares. Eh, Como para hacer una breve introducción, eh, actualmente hay muchos materiales plásticos en uso para múltiples áreas de la industria y demás, y como cualquier material, este se va degradando con el tiempo y generan productos de degradación. Entre ellos podemos destacar los microplásticos, que son aquellas partículas que son menores a 5 milímetros, y los nanoplásticos, que son aquellas que ya son menores a 1000 nanómetros. Actualmente se conoce cada vez más de los efectos que tienen los microplásticos sobre la fisiología, sobre el cuerpo en general y demás. Algunos estudios in vitro han demostrado que, bueno, promueven lo que es el estrés oxidativo, la inflamación, la apoptosis, y distintos estudios en modelos animales han demostrado que generan también alteraciones en lo que es la frecuencia cardíaca, favorecen la fibrosis miocárdica, la disfunción endotelial. Sin embargo, la relevancia clínica de los microplásticos a lo que es nivel cardiovascular en los seres humanos es desconocida. Entonces, lo que propone este estudio es explorar, por un lado, si los micro y nanoplásticos son detectables en placas ateroscleróticas y si es que su presencia se asocia a un mayor riesgo cardiovascular. Eh, el diseño de este estudio, bueno, fue un estudio prospectivo, multicéntrico y observacional, donde se tomaron pacientes de 3 distintos hospitales en Italia, en pacientes con estenosis carotidia asintomática en plan de resolución quirúrgica, y se dividieron aquellos pacientes con placas que tenían detección de micros y nanoplásticos y aquellas placas que no tenían micro o nanoplásticos. Los criterios de inclusión de los pacientes, bueno, fueron pacientes entre 18 y 75 años con estenosis de la carótida interna mayor al 70% asintomática y que estuvieran en plan de endarterectomía. Los criterios de exclusión, bueno, fueron aquellos pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca, valvulopatías, neoplasias malignas, hipertensión secundaria, o que hayan tenido complicaciones postoperatorias, haya información incompleta o que se haya perdido el seguimiento a lo largo de lo que era este estudio. Dentro de las variables de valoración, la primaria fue un compuesto de infarto de miocardio no fatal, ACV no fatal y muerte por cualquier causa. Y la secundaria fueron la detección de niveles de distintos biomarcadores en las muestras de tejido de las endarterectomías, de las biopsias, digamos. Sí. Para lo que es el análisis estadístico de la información, como previo al estudio no se contaba con alguna data para establecer el tamaño de la muestra como para guiar el estudio, lo que se hizo, se realizó un análisis de los primeros 100 pacientes. De esos 100 pacientes, 61 presentaban microplásticos, de los cuales estos presentaban un riesgo de presentar la variable primaria por un factor de 2,1. Considerando un alfa de 0,05 y beta de 0,2 con una tasa de eventos inicial de 9 cada 100 personas en el grupo sin evidencia de micro y nanoplásticos, y planificando un seguimiento a 3 años de estos pacientes, se calculó un tamaño de muestra de 246 pacientes con la intención de utilizar un modelo de riesgos proporcionales en el análisis de datos. Tras el análisis de las placas, se dividieron entonces a los pacientes en grupos con detección de micronanoplásticos en las placas o sin detección. Bueno, en los resultados. En total se captaron 312 pacientes que estaban en plan de realizarse una endarterectomía, eh, en una endarterectomía. De esos 312 pacientes, 8 fueron excluidos, dos porque 6 tuvieron un evento, una ACV, en el postoperatorio inmediato y 2 murieron.
Todo esto en lo que fue el postoperatorio inmediato. Entonces quedaron enrolados en el estudio un total de 304 pacientes. De estos, 47 fueron excluidos, 26 por tener una historia médica incompleta o que faltaba o les faltaba data, y 21 que se fueron perdiendo a lo largo del seguimiento durante esos años. Por lo tanto, 257 completaron el estudio. De esos 257, 150 se detectó la evidencia de micro y nanoplásticos en las placas carotídeas, y 107 no tenían detección de micro y nanoplásticos. Para conocer un poco la característica de estos pacientes del grupo con presencia de nanoplásticos y sin presencia de los mismos, se ha visto que por ahí la mayoría, había una mayor predisposición de los pacientes que tenían detección de micros y nanoplásticos fueran del sexo masculino, un 77% de ellos. Era más frecuente ver hipertensión, el 78% de ellos tenían antecedente de hipertensión versus un 69% de aquellos que no. Eran más probable que tuvieran diabetes, el 36% de ellos presentaban diabetes, dislipemia el 55% versus un 40%, y también había una mayor porcentaje de tabaquistas en aquellos que sí presentaban nanoplásticos versus aquellos que no. Tenemos que un 24% de los pacientes que se les realizó una endarterectomía y que se les detectaron micronanoplásticos, un 24% eran fumadores, versus un 17% de aquellos que no se les halló micronanoplásticos. Después, para lo que fue el análisis de las placas, en primer lugar se realizó una técnica de pirólisis cromatografía de gases, como para conocer un tamaño estimado de las partículas de plástico, y posteriormente se realizó un análisis mediante microscopía electrónica, como para conocer el tamaño de las partículas y qué era lo que debían buscar en las demás. Ahí los plásticos que por ahí más se han evidenciado en las placas, por un lado fueron polivinilo el cloruro de polivinilo o PVC, que se ha encontrado hasta en cantidades de 15 microgramos por miligramo de placa, y se ha encontrado mucho más también de lo que es el polietileno, que se ha llegado incluso a encontrar hasta 150 microgramos por miligramo de placa. Después, posteriormente, se hicieron análisis mediante técnicas de inmunoensayo por ELISA, como en búsqueda de lo que son los biomarcadores. Entre esos tenemos a lo que es la interleuquina 18, interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6. Lo que vemos así a grandes rasgos es que en aquellos pacientes que tenían microplásticos en las placas, vemos un mayor porcentaje, una mayor cantidad de estos biomarcadores inflamatorios. Vemos que en la gran mayoría de los pacientes sin micronanoplásticos llegan alrededor de los 100 picogramos por miligramo de tejido, versus aquellos pacientes con micronanoplásticos que, si bien la mayoría también se concentraba alrededor de los 100 picogramos, algunas placas incluso llegaban a tener hasta 400 picogramos de estas sustancias proinflamatorias. Lo mismo se repite con la interleuquina 1B, que también llegamos a niveles cercanos a 400 picogramos, con el factor de necrosis tumoral alfa y con la interleuquina 6. Lo mismo se hizo análisis de los contenidos de colágeno en lo que eran las placas, tanto con microplásticos versus sin nanoplásticos, y lo que se puede ver tanto por la microscopía y después el análisis porcentual es que aquellos pacientes sin microplásticos tenían una mayor cantidad de colágeno versus aquellos versus las placas que no, que sí tenían, digo, microplásticos. Después, para lo que fue
el análisis de la variable primaria y ya se hizo un seguimiento a lo largo de 3 años de estos pacientes. Lo, lo que se vio es que se observó el alcance de la variable primaria en 8 de 107 pacientes sin detección de micronanoplásticos, que correspondía al 7,5%, y 30 de 150 pacientes con detección de micronanoplásticos, que correspondía a un 20% de los pacientes. Esto lleva a la conclusión de que bueno, estos pacientes con detección de micronanoplásticos presentaron un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, ACV y muerte por cualquier causa que aquellos sin detección de micronanoplásticos. Acá lo que podemos ver es que a lo largo de los meses de seguimiento, los pacientes sin detección de micronanoplásticos, la variable primaria no llega al 10% de aquellos. Estás poniendo Aldi. Sí. O sea, no llega al 10% de los pacientes a lo largo de los 35 meses, no cumplieron no sello esta variable primaria, versus los pacientes que sí tenían detección de micronanoplásticos, que al seguimiento de 35 meses, ya cerca de un 20% cumplió con lo que es la variable. Lo mismo se ve en lo que es el riesgo relativo, vemos que es mucho mayor en aquellos pacientes que sí se encontraron micronanoplásticos versus aquellos que no. Ahora, en lo que es la discusión de este artículo, muchos modelos en animales han demostrado una amplia distribución de micronanoplásticos tras inhalación e ingesta y con una consistente acumulación de estas partículas en órganos altamente vascularizados y en el corazón. Sin embargo, los micronanoplásticos mayores a 10 micrómetros de diámetro no son capaces de ser absorbidos hacia el torrente sanguíneo o atravesar los capilares. Entonces, lo que este estudio sugiere es que son más entonces los nanoplásticos, antes que los microplásticos, los que podrían acumularse en sitios de aterosclerosis. Ahora, lo que también es discutible en este artículo es que, dada la gran distribución y disponibilidad de fluentes de micronanoplásticos, es imposible determinar las fuentes responsables de la acumulación de micronanoplásticos en placas y en órganos en seres humanos. Este estudio también menciona que bueno, se requiere una mayor información como para determinar si es que es el polietileno o el cloruro de polietileno los que se acumulan preferentemente en las placas de ateroma, o si pueden existir otros micronanoplásticos más patogénicos. Si bien son los que se conocen por ahí de más estudios y los que se detectaron en este estudio, no podemos a ciencia cierta determinar que estos sean los microplásticos o nanoplásticos más patogénicos para el ser humano. Y también cabe mencionar que este estudio no demuestra causalidad, dado que el mismo no analiza otros factores que pudieran llevar a la variable primaria en estos pacientes. No tiene en cuenta factores en cuanto a la localización geográfica, la edad, comorbilidades que pudieran llegar a estos pacientes, que también pudieran aumentar el riesgo de presentar la variable primaria. Entonces, si bien se ha demostrado una asociación y un mayor riesgo, no podemos aseverar que es la causa de este. Ay, disculpen, creo que se me... Y bueno, eso fue más que nada el paper. Por ahí, como para